Buenas tardes a todos. Estamos dándole gracias al Señor en este lunes 18 de mayo. Y estamos de fiesta porque hoy San Juan Pablo II cumple 100 años, su centenario. Y queremos dedicarle esta reflexión a él y a todos los que cumplen años. A todos los que hoy cumplen años o aniversarios sacerdotales, a todos los que hoy tenemos muchas razones para alabar y bendecir al Señor. Pasadas ya las 12 del día, vamos a alabar y bendecir a la Dulce Madre del Cielo con nuestro canto, nuestra oración del Regina Coeli. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos que por su Madre la Virgen María alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues les compartía yo que hoy estamos contentos porque pues celebramos estos 100 años de el Papa San Juan Pablo II y bueno, pues un servidor tuvo la gracia de saludarlo en el tiempo que el Señor me concedió estar allá en Roma, Italia. Sí, esta foto, si no mal recuerdo, es de noviembre 28 del año 1999. Fue del año 99. Y bueno, pues está también con nosotros el cardenal Norberto, que en ese tiempo pues era nuestro arzobispo, ahora es nuestro arzobispo emérito, que saludamos también con mucho afecto. Y pues a mí me tocó saludar a San Juan Pablo II. Y hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión del Papa Francisco, porque nos habla de 3 aspectos muy importantes, no solo para nosotros los sacerdotes, sino para todo el pueblo de Dios. Hoy ya sé que Dios nos da más bendiciones. Fíjense que el día 14, creo recordar, fue cumpleaños de el señor Arturo Ruiz Huerta, y él es papá de Gili, es el suegro de Aldo. Les mando un cariñoso saludo. Y don Arturo y su esposa y sus hermanitas de Gili nos escuchan siempre desde Querétaro. Entonces allá los saludamos. Y bueno, pues hoy es el cumpleaños del Chapis. Felicidades, Chapis. Un abrazo y mis bendiciones. Y van a decir, ¿y quién es Chapis? Bueno, es el arquitecto Luis Peña Alfaro. Pedimos por él, por su salud, pedimos por toda su familia, especialmente por sus hijos y sus 2 nietecitos. Pues que se la pasen muy bien. Bueno, pues vamos a hacer este espacio recordando que estamos reflexionando, estudiando, orando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero hoy, en este lunes, el Espíritu Santo nos regala una hermosa reflexión, una hermosa homilía del Papa Francisco, basada en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 26 y siguientes. Y vamos a leer el Evangelio para situarnos en esta reflexión, para que la palabra de Dios nos ilumine. Después hace referencia el Santo Padre también al libro de los Hechos de los Apóstoles
capítulo 16, que ya hemos comentado, que el Señor tocó el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo, es decir, las conversiones que se iban suscitando en esta nuestra iglesia. Y también hace referencia al Salmo 149, el Señor es amigo de su pueblo. Bueno, pues vamos a entrar a este texto. Ya estamos preparándonos para la fiesta de la Ascensión del Señor. Estamos ya en esta sexta semana de Pascua y venimos caminando llenos de la fuerza del Espíritu Santo, alabando y bendiciendo a todos y cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Dice el texto del Evangelio así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Dice el texto de Juan: el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Y bueno, pues este Espíritu de verdad es el que da testimonio de la vida de la iglesia, es el que da testimonio de las obras buenas que vamos realizando, es el que da testimonio ante los grandes momentos de la existencia de la humanidad. Es decir, es la presencia de Dios que nos acompaña siempre, Tomar conciencia en nuestra vida que Dios vive, que Dios está con nosotros, que nos acompaña el Señor, la Dulce Madre, es estar en esta sintonía, en este diálogo, en esta alegría, en esta experiencia de el amor de Dios para con nosotros. Y hoy el Santo Padre celebró la misa en la capilla donde están, en la Basílica de San Pedro. Entrando del lado derecho está el altar donde están los restos de San Juan Pablo II. Un servidor también ha estado ahí, gracias a Dios, y también ha orado frente a San Juan Pablo II. Entonces, de esta manera se dirige a nosotros el Santo Padre por la mañana de Roma y nos dice así: el Señor ama a su pueblo. Esto nos lo dice el Salmo 149 en el versículo 4. El Señor ama a su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Hemos cantado, dice el Santo Padre Francisco, el estribillo del Salmo responsorial y también una verdad que el pueblo de Israel repetía y le gustaba repetir: el Señor ama a su pueblo. Es algo que también nosotros tenemos que hacer parte de esta experiencia de vida, este bagaje de amor, esta experiencia que debemos nosotros recordar todos los días. El Señor nos ama a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, su heredad, su escogido. Somos, ¿verdad?, la niña de sus ojos.
somos lo más hermoso y sagrado para Él. Y en los momentos malos, siempre el Señor ama. Se debe esperar cómo se manifestará ese amor. Es decir, en los momentos más difíciles, en los momentos que vivimos con tristeza, con angustia, con preocupación, nosotros debemos de esperar cómo el Señor se manifiesta. Y se va a manifestar. ¿Por qué? No porque sea nuestro deseo, no porque se lo pidamos, no porque pues de nuestra parte surja esa iniciativa por orar, por rezar, por pedir. No, sino porque el Señor ama. El Señor ama. Esa es su naturaleza, su esencia. Su esencia. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la definición de Dios? Jesús se lo enseñó a sus discípulos y lo menciona en San Juan también, en el Evangelio de Juan. Dios es amor. Dios es amor. Así con esa contundencia, con letras mayúsculas. Esa es su esencia. De hecho, de eso está hecho el Señor. De amor. Y esa esencia es la que nos ha transmitido a nosotros, la que se nos ha dado en los genes. Si nosotros fuimos creados, cada uno de nosotros, a imagen y semejanza de Él, entonces si Dios es amor, nosotros también somos amor. Dice el Santo Padre, cuando el Señor enviaba por ese amor a un profeta, es decir, un hombre de Dios, la reacción del pueblo era: Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, el pueblo reconocía la acción de Dios a través de un profeta. Y el pueblo reconocía a ese hombre y el pueblo decía: Dios ha visitado a su pueblo. Y nosotros también debemos de tomar conciencia que hoy el Señor también tiene a sus profetas. El Papa Francisco es un profeta, nuestro arzobispo, el cardenal Carlos, es un profeta, nuestros obispos son profetas, nuestros sacerdotes son profetas, nuestros bautizados hijas e hijos de Dios son profetas. Y Dios nos visita, pero tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir el corazón para reconocerlos. Nos dice, porque lo ama, lo ha visto, porque lo ama, los ha visitado. Esa es la única razón. El Señor nos visita porque nos ama. Y lo mismo decía la gente que seguía a Jesús, viendo las cosas que hacía. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo decían de Jesús. Dios ha visitado a su pueblo. Y hoy aquí, nos dice el Papa Francisco, podemos decir, hace 100 años, el Señor visitó a su pueblo. Envió un hombre, lo preparó para ser obispo y guiar la iglesia. Recordando a San Juan Pablo II, retomamos ese. El Señor ama a su pueblo. El Señor visitó a su pueblo y envió un pastor. Fíjense, qué manera tan hermosa de celebrar, de recordar este nacimiento del San Juan Pablo II. Recordar que el Señor nos ama. Recordar que el Señor nos visita y nos ha enviado un pastor. Y esto tiene que ser para nosotros un gran regalo el día de hoy.
el saber que no estamos solos, el saber que hombres y mujeres de gran corazón en verdad oran por nosotros, piden por nosotros, agradecen a Dios por nosotros, como hoy lo hemos hecho al inicio por nuestros hermanos que cumplen años, don Arturo, don Luis, nuestros sacerdotes como el padre Alejandro Vargas, Monseñor Salvador González, que cumplen su aniversario sacerdotal, y el Señor nos visita y envía a estos pastores. No solo nos reducimos a un sacerdote, lo ampliamos siempre a un padre de familia, a un amigo, a una madre de familia, a una amiga. ¿Cuántos hombres y mujeres son pastores? Nos cuidan, nos acompañan, nos ayudan a abrir las puertas del redil, del corral, nos van facilitando muchas cosas. A veces sin darnos cuenta, muchas personas obran el bien en nosotros y a veces no tomamos conciencia, pero es la presencia de Dios que nos invita a ser estos pastores. Y continúa compartiendo el Papa Francisco. ¿Y cuáles son, digamos, los rasgos de un buen pastor que podemos encontrar en San Juan Pablo II? Y dice el Papa, muchos, pero solo digamos tres, y menciona, como buen jesuita, siempre tres cosas, ¿verdad? Tres. No sé por qué lo diga el Santo Padre, pero yo siempre digo que mi fe es trinitaria. Mi fe se fundamenta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi fe se fundamenta en la palabra, la Sagrada Escritura, en la tradición, la traditio con letras mayúsculas, cómo se fue dando a conocer, revelando esta palabra de Dios a través de Jesús y de todos los hagiógrafos sagrados quienes escribieron la palabra de Dios, si era la inspiración del Espíritu Santo, y luego el magisterio de la Iglesia, es decir, la institución que tenemos para que esa transmisión sea y tengamos la certeza de que es la fidedigna. Entonces yo por eso digo, mi fe se basa en, mi fe es trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mi fe se basa en este Jesús revelado que está en su palabra, que está en la tradición, que está en el magisterio. Bueno, es una manera coloquial de darnos cuenta. No sé si el Santo Padre pensó esto que yo pensé, ¿verdad? Pero Él nos da tres rasgos, ¿sí? Dice, como dicen que los jesuitas siempre dicen tres cosas, digamos tres: la oración, la cercanía al pueblo y el amor a la justicia. La oración, la cercanía al pueblo y el amor a la justicia. San Juan Pablo II era un hombre de Dios, porque rezaba, y rezaba mucho, ¿verdad? Era un hombre de Dios, porque rezaba y rezaba mucho. Y cómo es posible, ¿y cómo es posible que un hombre que tiene tanto que hacer, tanto trabajo, para guiar a la iglesia, tenga tanto tiempo de oración? Fíjense, qué hermoso. El Papa Juan Pablo II era un hombre de Dios porque rezaba y rezaba mucho. Y se pregunta el Papa Francisco,
¿Y cómo es posible que un hombre que tiene tanto que hacer, tanto trabajo, para guiar a la iglesia tenga tanto tiempo de oración? Él sabía bien que la primera tarea de un obispo es rezar. Y eso no lo dijo el Vaticano II, lo dijo San Pedro, cuando con los 12 apóstoles constituyeron a los diáconos y dijeron: y a nosotros obispos la oración y el anuncio de la palabra. Es decir, la primera misión de todo obispo, de todo sacerdote, de todo diácono, aquí menciona esa jerarquía de servicio, de todo bautizado, de todo hijo e hija de Dios, es la oración. La oración. Resuena en mi corazón y en mi mente a veces esas palabras cuando decimos, porque a veces yo también las he dicho: ay, ahora no recé mi oficio, ahora no recé mi rosario, ay, es que con tanto trabajo, tantos sacerdotes que atender, la parroquia, las necesidades, el timbre que acaba de sonar, ¿verdad? No me da tiempo. Y en la vida, como la experiencia de amor del corazón, hay jerarquías. A lo que más amas es a lo que le vas a dedicar más tiempo. Tú vas a buscar el tiempo, le vas a robar horas al sueño, vas a pensar, ¿verdad?, en dejar hacer cosas a lo mejor que no son tan importantes y entrar en este diálogo, en esta experiencia de amor, palabras tan sencillas pero tan profundas. El ejemplo de esta oración. El segundo rasgo, la cercanía. Hay que ser cercanos, hay que ser cálidos, hay que sonreír, hay que saludar. Esta hermosa costumbre se ha perdido en la ciudad, en esta ciudad que hoy nos tiene pues con un momento de incertidumbre. Ayer me preguntaban: padre, ¿cuándo vamos a abrir la parroquia? Ya dio un comunicado la CEN, ya dio un comunicado el gobierno, ya también aquí la señora regente, no sé si se diga regente, no sé, la gobernadora, no sé. Y yo les decía: aquí nosotros. Y yo tengo que exagerar de prudencia. Aquí vamos a esperar a las disposiciones que dé nuestro cardenal, las disposiciones que tomaremos el Consejo Episcopal para la reapertura de los templos y del culto. Y me decían: ¿cuándo, padre? El que espera desespera, hay que ser prudentes. Estamos nosotros ya, por ejemplo, tomando criterios aquí en este templo, en esta parroquia de la Purísima Concepción Tlacopac, para ver la manera de cómo los vamos a recibir, cómo los vamos a sentar, cómo vamos a utilizar nuestro atrio, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a hacer esta apertura? Pero aún nos faltan días. No podemos nosotros desconocer las cifras que nos presentan, pero tenemos también que ser prudentes, seguir en nuestra casa, seguir, ¿verdad?, unidos en la oración y tratando de no salir. Pues salen los que tienen que salir, salen los que pues se trasladan de su trabajo de un lugar a otro, pero de manera segura, y lo tenemos que hacer. Sí, perdón que me haya un poquito desviado del tema, pero hablábamos de la cercanía,
de la cercanía del pastor, esta cercanía que el Papa Juan Pablo II tuvo para con nosotros. Sí, las veces que visitó nuestra tierra, a nuestro país, nosotros lo veíamos, lo saludábamos, lo veíamos pasar, y la experiencia de propios y de extraños, de católicos y no católicos era: qué gran hombre, un hombre de Dios. Sí, cuando lo vi me sonrió. Veía yo en sus ojos, en su mirada profunda, en su saludo, en su sonrisa, la presencia de Dios, la cercanía de Dios para con nosotros. Una cercanía con el pueblo, que luego se estrecha en Jesús, se hace fuerte en Jesús. Dice el Papa Francisco: un pastor es cercano al pueblo. Al contrario, si no lo es, no es pastor. Si un pastor, si un papá, una mamá, un sacerdote no es cercano a su pueblo, no es pastor. Perdón, son palabras fuertes y las aplico en primer lugar a un servidor. Tenemos que aprender esa cercanía al pueblo. Y San Juan Pablo II nos dio ejemplo de esa cercanía, cercano a los grandes y a los pequeños, cercanos a los cercanos y a los lejanos, siempre cerca. Se hacía cercano. Hay que hacernos cercanos. Una llamada telefónica, una oración, un saludo, un mensaje, siempre es bien recibido y es una bendición. Siempre pensar, no egoístamente en decir: pues es que a mí nadie me habla, a mí nadie me manda mensajes, a mí nadie me escribe. ¿Por qué no empiezas tú por hacerlo? Ya llevamos cerca de 2 meses en esta experiencia de cuidarnos y de cuidar la vida de nuestros hermanos, y nos podemos preguntar: ¿qué tan cercanos somos? ¿Qué tan cercanos somos, verdad? Oración, lo estoy apuntando, cercanía, y falta otro rasgo. Dice el Papa Francisco: el tercer rasgo es el amor a la justicia. Amor a la justicia. Y nos dice el Papa: pero la justicia plena. Un hombre que quería la justicia social, la justicia de los pueblos, la justicia que expulsa las guerras, pero la justicia plena. Por eso San Juan Pablo II era el hombre de la misericordia, porque justicia y misericordia van juntas. Justicia y misericordia van juntas. Yo alguna vez les he platicado lo que decía el padre don Gustavo Cutolén, un hombre de Dios, un hombre del Seminario Conciliar de México, miembro de la Real Academia de la Lengua, que nos decía: a mí no me molesta que me llamen la atención. A mí no me molesta que me corrijan. A mí no me molesta que me indiquen el camino. A mí lo que me molesta es el modito. El modo. Sí, hay veces que necesitamos que alguien nos corrija, alguien nos llame la atención, alguien nos indique por qué camino debemos de seguir. Pero como dice el Papa Francisco, que lo hacía San Juan Pablo II, una justicia con misericordia, con modo.
Y la misericordia es el modo de amar, ¿sí? Ponerse en los zapatos del otro, sentir lo que él siente, descubrir lo que él necesita. Por eso no se vale simplemente señalar, decir que está mal, criticar. Es decir, sí, yo puedo decir que está mal, que no me gusta, pero ¿a qué me comprometo? ¿Cómo contribuyo yo para que las cosas sean mejores, sean distintas? Por eso, dice el Papa Francisco, por eso San Juan Pablo II era el hombre de la misericordia, porque justicia y misericordia van juntas, no se pueden separar, van juntas, insiste. Justicia es justicia misericordiosa. Misericordia es, nos dice, misericordia es misericordia, pero la una sin la otra no se dan. Justicia y misericordia. Y hablando del hombre, de la justicia y de la misericordia, pensemos en cuánto hizo San Juan Pablo II para que la gente entendiese la misericordia de Dios. Pensemos cómo llevó adelante la devoción a Santa Faustina, que desde el día de hoy su memoria litúrgica será para toda la Iglesia. Él sintió que la justicia de Dios tenía esa cara de misericordia, esa actitud de misericordia. Y eso es un don que Él nos dejó. Justicia. La justicia misericordiosa y la misericordia justa. Es un binomio que nos habla de estas características que el Papa Francisco menciona, dándole gracias a Dios por los 100 años del natalicio de San Juan Pablo II. Y es bueno reconocer la obra de Dios. Podemos pensar que San Juan Pablo fue un hombre indudablemente de Dios, un hombre elegido, un hombre que en sus primeros años sufrió y sufrió mucho, mucha miseria, mucha hambre, pero nunca le faltó el pan de Dios. Era acólito desde niño, y tenía amigos que no eran católicos, eran judíos, tenía un gran amigo. Y cuentan en una de sus anécdotas que se quedaron de ver para jugar, pero le dijo el Papa Juan Pablo, ¿verdad? Carlos, Lolek, así le dicen, Lolek le decían. Lolek, vamos a jugar. Dijo, pasen por mí, voy a la misa y después vamos a jugar. Entonces entró uno de sus amigos por él a la parroquia y una señora pues lo vio y lo miró feo, como algunas personas ven feo, ¿verdad? Y yo digo, pues ven feo pues porque están feas, pues, si estuvieran bonitas mirarían bonito. Perdón, a veces pienso yo así. Y le dijo, ¿qué quieres, niño? Vengo por Lolek. ¿Quién es Lolek? El acólito. Pues ahorita, si quieres espéralo afuera. Dijo, no, lo voy a esperar acá adentro. Terminado, esperó a Lolek y le dijo, Lolek, ¿por qué la gente que viene aquí no es gente buena como Dios? Fíjense, niños. Y Lolek le dijo, porque hay gente que aunque esté de frente a Dios, no se ha dado cuenta cuánto lo ama. No se ha dado cuenta.
nos quejamos, nos enojamos, nos ponemos de malas, estamos alterados. La enfermedad de moda, ¿verdad? Ahora es el estrés, la ansiedad. Y eso porque estamos distraídos del amor de Dios. No hacemos oración, no somos cercanos, no somos hombres justos, ni ejercitamos la misericordia. Por eso he querido compartir con ustedes esta hermosa reflexión del Papa Francisco, que nos invita y nos dice al final: pidamos hoy que dé a todos, especialmente a los pastores de la iglesia, pero a todos, la gracia de la oración, la gracia de la cercanía, la gracia de la justicia misericordiosa y la misericordia justa. Pues yo les comparto lo que hoy el Papa Francisco nos ha regalado a propósito de los 100 años de San Juan Pablo II, que como todos ustedes y un servidor hemos tenido la gracia de conocerlo, de verlo, de escucharlo, pero sobre todo de darnos cuenta que en sí la oración, la cercanía, la justicia misericordiosa, nosotros podemos ser simple y sencillamente como una campana sin badajo, ¿verdad? Si no tiene badajo, aunque se mueva, ¿verdad? Bueno, se mueve, no suena. Pero nosotros debemos de tener esta oración, esta cercanía, este amor, ¿verdad? Esta justicia misericordiosa. Oración, cercanía, justicia misericordiosa. ¿Para qué? Donde estemos, hagamos ruido, sonemos, que digan: mira, ahí vienen estos católicos, ahí vienen estos hijos de Dios, ahí viene esta familia, ahí vienen, llenos, ¿verdad?, de alegría, de gozo, porque alabamos y bendecimos al Señor en este hermoso día, porque le damos gracias, porque nos estamos cuidando y estamos cuidando de los demás. Pues agradezcamos a Él y a la Dulce Madre, porque Él, ¿verdad?, Juan Pablo II nos enseñó también a amarla. No se llega, ¿verdad?, a Jesús, sino es a través de María. Y no se llega a María, sino es a través de Jesús. Todos tuos, todos tuyos, decía Él. Todos tuyos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Todos. Eso aprendió de la Dulce Madre. Todos, ¿verdad? Junto con María, los santos y santos, todos tuyos. Todos somos tuyos, Señor. Esta es la alabanza y la petición que le pedimos a Él. Pues terminamos esta reflexión tomada del Papa Francisco, alabando y bendiciendo al Señor con nuestro Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrense Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Pues démosle gracias al Señor
Y como todos los días, pues vamos a ponerlos en la presencia del Señor, diciendo sus nombres. Estos nombres que, como se los he dicho yo insistentemente, desde el día del bautizo, están escritos con letra de oro en el cielo, ¿verdad? Y constantemente resuena la voz de Dios que nos ha dicho: esta es mi hija, este es mi hijo, muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. Y nos complacemos en el Señor de la vida, ¿sí? Estos días han traído a Toño a marchas forzadas. Escribe y escribe y escribe. Se los agradezco, ¿sí? Luego me dicen: padre, ¿por qué no pone usted ahí en su teléfono y va viendo? Porque si voy viendo aquí, pues de por sí yo soy muy distraído. Y si me quedo viendo los nombres, pues se me van pasando y luego no los digo. Entonces es mejor que Toño me los diga, me los apunte. Y entonces de esa manera, pues ya los puedo yo compartir con ustedes. Pues en primer lugar queremos pedir por nuestros enfermos. Quiero pedir por mi tía Marta Rivas Leiva, que está muy grave en el hospital. Mi tía Tata, pedimos para que se haga la voluntad de Dios a través de ella, y Dios si así el Señor lo quiere, le dé la salud, y a toda la familia le dé mucha fortaleza. Ponemos en manos de Dios a Tere Hurtado, a Adolfo Prieto, a Carlos, a Lupita Peña, a Esperancita, a Brandon, a Doña Vicky, Victoria Nolasco, a Juan Carlos, a Edith Pastor, a Luz María Tamés, a Marta Peña, a Beatriz Tamés, a Oralia Rojas Espinosa, Gavina Esther Malváez, Patti Moreno y Carlos, Carolina del Carmen, Graciela Alamilla Santos, Victoria Villanueva, Liliana Rojas, Juan Pablo Tena Gómez, Jessica Raya y su mamá, María, Luz María Raya, Raquel Segura y Raquelita, Maribel Rojas, Mari y Pili Chávez, Mari Cristi Vega, Paco Hurtado, Andrea André, Marta Bárbara García, a Tony Hernández, a Mari Carmen Camacho, Ivette Candia, Paco Galicia, Yolanda Olmedo, Mónica Jacobo, Rocío Hernández, Berenice Ávila, Leticia Rivera May, que pide por los enfermos, por Rubén Mosco, Juan Víctor Castañeda, María Georgina Suárez, Jaime Ortega, Betsa, Gerardo, Adriana, Yamil y Jera, por Gavina Esther, Juan Carlos Rodríguez, Antonio Durán, Sergio Hodson, María Bocanegra, Sandra Jiménez, Manuela Calderón, pide por sus compañeros de trabajo, Susana Bustamante, Ernesto Hurtado, por Jenny Gigi, Cristina López, por Karen Laguna, por Paco y sus hijos, por Eli Ramos y familia, por Conchis Rivera, Mariano, Elvi López, Rubén Álvarez, Alexa Álvarez, Jessy Casas, Lucy Vidrio, Miguel Guadiana, Gloria de la Rosa y Amado,
por Isabel Maldonado, Miguel Villanueva, por Monse y familia. Pedimos por mi tía Carito, que está allá en Cancún, por Gloria y Amado, que también están en Cancún, sí, muy encerraditos. Y pedimos por el 36 aniversario de la boda de Isabel y Arturo Llorente, ¿verdad? Felicidades a Isabel y Arturo por su aniversario, por el cumpleaños de Esperanza Marusi, que cumple 75 años. Felicidades, Esperanza. Por Marta, pide por sus hijas y nietas. Por la salud de Lupita López Martínez. Por Elvia Patiño Muñoz y familia Patiño Jacobo. Por Guadalupe Bernal, que está enferma del COVID. Por la salud de Lula y familia de Roberto. Pedir por Rufina Hernández, Andrea de Dios, Michelle Jamia, Nancy Denise. Por la familia Castillo Espinosa, Espinosa Vidrio y Vidrio Guzmán. Pedimos también por el eterno descanso de Concepción Martínez Rodríguez, Roberto Guerrero Cuevas. También seguimos orando por Francisco Alfaro, que es el hijo del señor Camerino, para que le dé fortaleza a ese padre, a esa esposa y esos hermanos. Y también recordamos a nuestro hermano Pascual Zavala Peña, que el día de ayer fue su aniversario luctuoso, sería su cumpleaños, ¿sí? Y hubiera cumplido creo que 83 años. Bueno, pues todos y cada uno de los que he mencionado los ponemos en la presencia de Dios, en su gran corazón, y por eso juntos le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre nuestra familia, a la que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédenos llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que son nuestra familia, nuestros amigos, bienhechores, médicos, enfermeras, y permanezca para siempre. Pues que pasen todos una hermosa tarde de lunes, y ánimo, ánimo, iniciamos la semana llenos de esta alegría y este mensaje de gran amor y gran esperanza, y este gran ejemplo del Papa San Juan Pablo II. Que todos sigan teniendo un hermoso día.